Juan Bautista María Vianney, también conocido como el Santo Cura de Ars, nació el 8 de mayo de 1786 en Dardilly, cerca de Lyon, Francia. Fue el cuarto de 6 hijos en una humilde familia campesina. Sus padres Mathieu Vianney y Marie Beluce eran campesinos muy devotos y llenos de fe. Su madre le enseñó la vida cristiana y, desde una edad muy temprana, el pequeño mostró un gran interés por el Señor y la Virgen María. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna, a escondidas, en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto, simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote, con grave peligro de muerte, si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles. ¿Y cómo estaban en guerra? La educación de Juan María fue limitada debido a la Revolución Francesa, que afectó a la Iglesia y restringió la formación de nuevos sacerdotes. En 1806, un sacerdote de Cugy, el abad Bali, fundó una escuela para aspirantes a eclesiásticos, y Juan María fue enviado a ella. Aunque era de inteligencia mediana y sus maestros nunca parecen haber dudado de su vocación, sus conocimientos eran extremadamente limitados, limitándose a un poco de aritmética, historia y geografía, y encontró el aprendizaje, especialmente el estudio del latín, excesivamente difícil. Uno de sus compañeros, Matías Loras, después primer obispo de Daviuc, le ayudaba en sus lecciones de latín. Pero ahora se presentó otro obstáculo. El joven Vianney fue llamado a Filas, al haber obligado la guerra de España y la urgente necesidad de reclutas llevó a Napoleón a reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y a retirar la exención que disfrutaban los estudiantes eclesiásticos en la diócesis de su tío, el cardenal Fesch. Mathieu Vianney intentó sin éxito procurarse un sustituto, de modo que su hijo se vio obligado a incorporarse. Su regimiento pronto recibió la orden de marchar. La mañana de la partida, Juan Bautista fue a la iglesia a rezar, y a su vuelta a los cuarteles encontró que sus camaradas se habían ido ya. Se le amenazó con un arresto, pero el capitán del reclutamiento creyó lo que contaba y lo mandó tras las tropas. A la caída de la noche se encontró con un joven que se ofreció a guiarle hasta sus compañeros, pero le condujo a Noes, donde algunos desertores se habían reunido. El alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven Vianney en su casa, y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre, y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco, cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Después de 14 meses, pudo comunicarse con su familia. Su padre se enfadó al saber que era un desertor y le ordenó que se entregara, pero la cuestión fue solucionada por su hermano menor, que se ofreció a servir en su lugar y fue aceptado. En 1810,
Cuando Juan Bautista llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Juan Bautista reanudó entonces sus estudios en Écugy. En 1812 fue enviado al seminario de Verrières. Estaba tan mal en latín que se vio forzado a seguir el curso de filosofía en francés. Suspendió el examen de ingreso al seminario propiamente dicho, pero en un nuevo examen 3 meses más tarde aprobó. El 13 de agosto de 1815 a los 29 años fue ordenado sacerdote por Monseñor Simon, obispo de Grenoble. Sus dificultades en los estudios preparatorios parecen haberse debido a una falta de flexibilidad mental al tratar con la teoría como algo distinto de la práctica, una falta justificada por la insuficiencia de su primera escolarización, la avanzada edad a la que comenzó a estudiar, el hecho de no tener más que una inteligencia mediana, y que estuviera muy adelantado en ciencia espiritual y en la práctica de la virtud mucho antes de que llegara a estudiarla en abstracto. Fue enviado a Écugy como ayudante del abad Bari, quien fue el primero en reconocer y animar su vocación, que le instó a perseverar cuando los obstáculos en su camino le parecían insuperables, que intercedió ante los examinadores cuando suspendió el ingreso en el seminario mayor, y que era su modelo tanto como su preceptor y protector. En 1818, tras la muerte del abad Bali, Vianney fue hecho párroco de Ars, una aldea no muy lejos de Lyon. La iglesia local estaba en mal estado y la moral religiosa era prácticamente inexistente. Pero Juan María Vianney no se desanimó y asumió su papel con gran celo pastoral. Fue en el ejercicio de las funciones de párroco en esta remota aldea francesa en las que el cura de Ars se hizo conocido en toda Francia y el mundo cristiano por su piedad, su humildad y su capacidad para escuchar a los penitentes. Dedicó largas horas a la oración y a la penitencia, buscando la conversión de los corazones de sus feligreses. Cada día, miles de personas acudían a Ars para confesarse con Vianney. Él pasaba horas en el confesionario, escuchando las confesiones de los pecadores y ofreciéndoles su consejo y su apoyo. Se dice que tenía el don de leer los pecados ocultos de las personas y les brindaba una dirección espiritual profunda y sanadora. Su fama de santidad se extendió más allá de Francia, y muchas personas acudían a él en busca de consejo y consuelo. A través de su ejemplo de vida, predicación y dedicación a los sacramentos, logró revivir la fe de la comunidad. Algunos años después de llegar a Ars, fundó una especie de orfanato para jóvenes desamparadas. Se le llamó La Providencia y fue el modelo de instituciones similares establecidas más tarde por toda Francia. El propio Vianney instruía a las niñas de La Providencia en el catecismo, y estas enseñanzas catequéticas llegaron a ser tan populares que al final se daban todos los días en la iglesia a grandes multitudes. La Providencia fue la obra favorita del cura de Ars, pero, aunque tuvo éxito, fue cerrada en 1847, porque el santo cura pensaba que no estaba justificado mantenerla frente a la oposición de mucha buena gente. Su cierre fue una pesada prueba para él. Pero la principal labor del cura de Ars fue la dirección de almas. No llevaba mucho tiempo en Ars cuando la gente empezó a acudir a él de otras parroquias, luego de lugares distantes, más tarde de todas partes de Francia, y finalmente de otros países. Ya en 1835,
su obispo le prohibió asistir a los retiros anuales del clero diocesano porque las almas le esperaban allí. Durante los últimos 10 años de su vida, pasó de 16 a 18 horas diarias en el confesionario. Su consejo era buscado por obispos, sacerdotes, religiosos, jóvenes y mujeres con dudas sobre su vocación, pecadores, personas con toda clase de dificultades y enfermos. En 1855, el número de peregrinos había alcanzado los 20.000 al año. Las personas más distinguidas visitaban Ars con la finalidad de ver al santo cura y oír su enseñanza cotidiana. El venerable padre Colin se ordenó diácono al mismo tiempo, y fue su amigo de toda la vida, mientras que la madre Marie de la Pravadance fundaba las Hermanas Auxiliadoras de las Ánimas del Purgatorio por su consejo y con su constante aliento. Su dirección se caracterizaba por el sentido común, su notable perspicacia y conocimiento sobrenatural. A veces adivinaba pecados no revelados en una confesión imperfecta. Sus instrucciones se daban en lenguaje sencillo, lleno de imágenes sacadas de la vida diaria y de escenas campestres, pero que respiraban fe y ese amor de Dios que era su principio vital y que infundía en su audiencia tanto por su modo de comportarse y apariencia como por sus palabras, pues al final, su voz era casi inaudible. Los milagros registrados por sus biógrafos son de 3 clases. En primer lugar, la obtención de dinero para sus limosnas y alimento para sus huérfanos. En segundo lugar, conocimiento sobrenatural del pasado y del futuro. En tercer lugar, curación de enfermos, especialmente niños. El mayor milagro de todos fue su vida. Practicó la mortificación desde su primera juventud, y durante 40 años su alimentación y su descanso fueron insuficientes, humanamente hablando, para mantener su vida. Y aún así, trabajaba incesantemente, con inagotable humildad, amabilidad, paciencia y buen humor, hasta que tuvo más de 73 años. Juan Bautista María Vianney murió el 4 de agosto de 1859, a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge 450.000 peregrinos cada año. Beatificado en 1905 por Pío X, Juan María Vianney fue canonizado en 1925 por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó patrón de todos los párrocos del mundo. En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Praemordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes, mientras que en 2009, con motivo del 150º aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal en la Iglesia Universal para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble.